Hoy vamos a ver funciones y bibliotecas, aunque aquí solo dice bibliotecas, pero es funciones que viven en las bibliotecas. Hasta ahora nosotros solamente hemos programado línea por línea, pero en computación existe el concepto de función. Se parece en algún aspecto a las funciones que ustedes han visto en matemáticas, en el sentido de que pueden tener parámetros de entrada y pueden tener valores de retorno. Cuando tú tienes la función y igual x cuadrado en matemáticas, el parámetro de entrada es x y el valor de retorno lo almacenas en y. Y en eso se parecen. En lo que no se parecen es que las funciones en programación podrían no tener parámetros de entrada y no tener valores de retorno. Y eso, cuando tú lo comparas con las funciones que has aprendido en matemáticas, genera un poco de confusión. Las funciones en programación es mejor entenderlas como encapsulamiento de una funcionalidad, más que una función matemática. Por ejemplo, una calculadora perfectamente puede ser una función en computación. Esta es una función que sí tiene parámetros de entrada. Los parámetros de entrada de la calculadora son los números y la operación que vas a realizar con los números. Y el valor de retorno es el resultado de la operación. Otro ejemplo de una función es una cámara fotográfica. Tú no necesitas saber los detalles de cómo funciona la cámara, así como no necesitabas saber los detalles de cómo funciona la calculadora. Tú puedes usarla como una caja negra, donde tú ingresas parámetros de entrada. En el caso de la cámara, puedes elegir la velocidad de obturación, la apertura del lente, etc. Y el valor de retorno es la imagen. En estos dos casos, tenemos funciones que reciben parámetros de entrada y retornan valores, cosas, información que se puede almacenar. Hay otras funciones, en cambio, perdón, que no reciben parámetros de entrada y no tienen valores de retorno. En la vida diaria, una lámpara. Cuando tú prendes el botón de la lámpara, no le estás dando ningún parámetro de entrada, simplemente estás llamando a la función iluminar. Y no le estás dando nada para que la función iluminar cambie, que sería distinto a un dimmer, que es cuando tú regulas la intensidad de la iluminación. En este caso, simplemente enciendes la lámpara, que es equivalente a llamar a la función, y obtienes luz, que no se puede almacenar en ninguna parte. Cuando el resultado de la función no se puede almacenar en ninguna parte, se dice que no hay valor de retorno. Lo mismo pasa con la pila. Cuando tú llamas la función es cuando, por ejemplo, pones ampolleta en los extremos de la pila. Ahí llamas a la función, pero no hay parámetros de entrada, no estás regulando de ninguna manera. No hay nada que te permita regular la cantidad de corriente que circula. Bueno, de alguna manera con la resistencia del objeto que colocas, y el valor de retorno es la corriente que circula y eso se pierde, no se almacena. O una taza. La función de la taza es contener líquidos. No hay ningún parámetro de entrada aquí. Si el líquido está más caliente o más helado, la función de la taza no cambia, no hay parámetros de entrada. Y la función es simplemente contener líquido. En computación las funciones se parecen más a las funciones de la vida diaria, en que se realiza una actividad. Vamos a ver funciones que ya has visto para que veas cuáles tienen parámetros de entrada, valores de retorno y cuáles no. La primera función que aprendimos fue print. Print es una función que viene incorporada en la parte estándar de Python y recibe como parámetros de entrada un texto que debes ingresar entre comillas o variables o ambas cosas. Así es que print recibe parámetros de entrada. Todas las funciones en Python se reconocen porque van acompañadas de dos paréntesis redondos. Y si la función no recibe parámetros, debes colocar de todas maneras en los paréntesis redondos, aunque aquí no vaya nada. Esta función no tiene valor de retorno, porque lo que se despliega en pantalla, pues se despliega en pantalla y ya. No lo has almacenado ni lo puedes almacenar en ninguna variable. Esa es como la clave de reconocer si una función tiene valor de retorno o no. Ojo que el despliegue de información por pantalla no es un valor de retorno. Es un resultado de la función, por cierto, pero no es un valor de retorno porque no se puede almacenar. Otra función que hemos visto es int. Esta función sí recibe un parámetro de entrada también, es el valor que queremos transformar a entero, y sí tiene un valor de retorno, porque de hecho cada vez que llamas a int, si recuerdas, a la izquierda de int hay x igual, y igual. Y eso quiere decir que el valor de retorno que te entrega esta función tú lo almacenas en una variable. Y por eso esta función tú puedes reconocer que tiene un valor de retorno porque tú puedes almacenar el resultado de realizar esta función en una variable. Y por último, la última función que hemos visto muy a menudo es input.
esta función no toma parámetros de entrada directamente aquí, sino que los parámetros de entrada que toma son el ingreso que hace por teclado el usuario. Y por eso aquí no va nada desde el programa. Es una toma de datos implícita, es un parámetro de entrada implícito. Explícitamente no hay parámetros de entrada. Y retorna el texto capturado desde el teclado. Y por eso que cuando tú llamas a input, siempre almacenas el resultado de esta función en una variable, porque esta variable tiene valor de retorno. Tú puedes almacenar el resultado en una variable. Entonces, ¿cómo accedo a estas funciones? Porque hasta ahora yo simplemente las he usado. Bueno, en Python existen muchas funciones y la gracia de las funciones es que aceleran o te facilitan la construcción de programas. Estas funciones se agrupan por categoría. Hay funciones matemáticas, hay funciones gráficas y están almacenadas en unos repositorios que se conocen como bibliotecas, libraries en inglés. Y por lo tanto, cuando tú quieres usar una función que no es estándar de Python, sino que viene en una biblioteca, lo que haces es importar la biblioteca en tu programa y luego puedes usar la función llamando el nombre de la biblioteca, punto, el nombre de la función, más los parámetros que reciba. Inmediatamente vamos a ver un par de ejemplos. Voy a mostrarles 3 bibliotecas que son las que más comúnmente vamos a usar. Esta ya de alguna manera se las hemos insinuado cada vez que hemos calculado distancias, porque para poder usar el teorema de Pitágoras para calcular la distancia entre dos puntos hemos tenido que calcular la raíz cuadrada. Algunas personas usaban el truco de elevar a 0,5, pero también existe la función sqrt y lo que se hace es al principio del programa se escribe import math y luego cuando la quieras usar math.sqrt y entre paréntesis el valor al que quieres calcular la raíz cuadrada. Así como está math, está la función potencia, logaritmo, el piso de un valor, el techo de un valor, cálculo del exponencial, valor absoluto y factorial. Vamos a ver, perdón, estornudé, vamos a ver cómo se usa rápidamente la función, la biblioteca math. Aquí yo tengo un ambiente de programación en Python. Lo primero que tienes que hacer es importar la biblioteca. Si yo escribo math. Por ejemplo, floor de 4.7 y quiero imprimir eso y ejecuto esto, sí, ok, grave, me dice math no está definido porque no he importado la biblioteca. Así es que ahora la importo y ejecuto. Y ahora sí, me entrega el piso de 4,7. Así que es muy importante cada vez que van a usar una biblioteca, importarla y luego llamar a las funciones de esa biblioteca. Hay 2 bibliotecas más que quiero mostrarles porque son muy útiles. Está la biblioteca del tiempo, la biblioteca time, y estas son 3 funciones que se usan bastante. Sleep es para pausar un programa por la cantidad de segundos que tú ingreses como parámetro de entrada. Se usa mucho si es que quieres dibujar algo que vaya muy lento, que quieres darle un poco de dramatismo o quieres esperar que necesariamente el usuario espere algo. Time te da el número de segundos desde el 1 de enero del año 70 y este time te sirve, oh, perdón, me estoy resfriando. Y este time te sirve para calcular tiempos. Y vamos rápidamente a ver cómo usamos time. Vamos a importar time y vamos a dibujar un cuadrado de 5 por 5 y vamos a hacer la impresión de este cuadrado, pero vamos a hacer que, y esto se va a demorar un poquito, entre símbolo y símbolo transcurra un segundo. Entonces voy a comentar esto primero para que vean la diferencia. Y me equivoqué aquí. Ahora sí, viene nuestro cuadrado. Y ahí está nuestro cuadrado. Pero si yo descomento sleep y ejecuto de nuevo,
perdón, time.sleep. Time.sleep. Y ejecuto de nuevo, van a ver que este cuadrado se va a demorar bastante más en ejecutarse, porque cada vez que llega a sleep 1, lo que hace es tomarse un segundo. Vamos a dejar hasta aquí este video para que no quede tan largo, y en otro video les voy a contar cómo usar la biblioteca random, que es la biblioteca del azar, porque es súper útil. Así es que, en resumen, las funciones que ya están hechas en Python tienen una gran ventaja, y es que te facilitan la tarea de programar, ya que puedes reutilizar código existente. Y vamos a ocupar principalmente estas tres bibliotecas que les mostré: matemática, la biblioteca matemática, la biblioteca del tiempo y la biblioteca del azar.